que no me sorprende, de arquitectos, ¿verdad? Y arquitectas. Entonces, bueno, como les decía, me invitaron para que conversara, para que les presentara de una manera sin duda breve, ojalá interesante, algunas ideas sobre la arquitectura de Louis Kahn. Como les decía, para mí es un gusto realmente hacerlo, me siento agradecido de la invitación, porque además me da la oportunidad, que tengo algún tiempo de no tener, de hablar de uno de los arquitectos que personalmente son de mis favoritos. Entonces, definitivamente, un gusto probablemente extraño. Ustedes van a decirlo al final de la charla, que tan compatibles son nuestros gustos e intereses arquitectónicos, pero para mí realmente es un privilegio poder conversar acerca de esto. Entonces, vamos a tratar de plantear una presentación ordenada, porque de hecho la arquitectura de Louis Kahn fundamentalmente responde a la voluntad de un orden. La arquitectura responde a un orden que se fundamenta en 4 puntos. Esos 4 puntos realmente vienen de una idea de belleza. La belleza se fundamenta, según Louis Kahn, en estos elementos. Y aquí vamos a hablar un poco de latín. Él dice integritas, que es la integralidad. Un segundo punto, que es el perfectio, es decir, la perfección. Un tercero, que es el proportio o la proporción. Y un cuarto punto, que es la claritas o la claridad. Y en base a estos 4 puntos es que vamos a tratar de ver la obra de Louis Kahn. Y no vamos a poder ver toda la obra de Louis Kahn, vamos a ver apenas 5 edificios. No los quiero presentar además en un orden del edificio 1 al edificio 5, sino que los vamos a ir mezclando. Con eso corro el riesgo de confundirlos un poco, pero también me juego la oportunidad de tratar de insistir en los puntos que me parecen claros, y sin duda todos ustedes después podrán estudiar con más detenimiento los edificios en sí mismos. Bueno, el primer punto de la integralidad, ¿a qué se refiere? Realmente aquí está hablando Kahn de la idea de la integración dentro de un edificio. La arquitectura es una obra integral que reúne partes, que reúne espacios en un conjunto, en una totalidad articulada, vinculada, ligada. Es el valor de la unidad. Aquí lo vemos, este es el plano de conjunto del Parlamento de Bangladesh, una de las obras fundamentales de Louis Kahn en Dhaka, en la capital de Bangladesh. Entonces ustedes ven aquí, vamos a ir viendo diversas imágenes sobre esto que está aquí al centro, es el Capitolio, el edificio del Poder Legislativo de Bangladesh, en medio de un enorme estanque, ¿verdad? de una enorme piscina, alrededor del cual también se encuentran diversas oficinas gubernamentales. Ahí vemos con más detalle la planta de ese edificio del Parlamento de Bangladesh, donde además podemos ilustrar otra de las ideas claves de Louis Kahn, que es la idea de los espacios. Los espacios de un edificio se dividen genéricamente en espacios servidores y espacios servidos. Es decir, una manera de entender la funcionalidad de la arquitectura es poder captar cuáles son los espacios servidores y cuáles son los espacios servidos. Los espacios servidores tienden a ser aquellos espacios de apoyo que encontramos en cualquier edificación, desde un espacio de circulación vertical, un sanitario, una cocina, una bodega. Son los espacios servidores, no son la función principal del edificio, y sin embargo son espacios indispensables para que la función principal del edificio se cumpla. Y al contrario, nosotros son los espacios servidos, son los espacios que son apoyados por estas otras funciones. En el caso del edificio del Parlamento, ustedes ven aquí en medio de este polígono, el espacio central es efectivamente la Asamblea del Parlamento, donde están los diputados de la Asamblea de Bangladesh, y alrededor de él están una colección de volúmenes, además de formas diversas, como ustedes pueden verlo, que se articulan entre sí. Se articulan a veces por las esquinas, a veces quedan sueltos, como este elipse, a veces, igual aquí como en este cuadrado, que es el acceso principal, están separados, o a veces están completamente integrados, como este cuadrado intersectado por cilindros, que es la mezquita principal del edificio del Parlamento, que luego iremos viendo más adelante.
Un tercer elemento de la integración tiene que ver justamente con esos elementos de unión. Es decir, la arquitectura, al final de cuentas, si la arquitectura es una reunión de partes, los elementos claves son los elementos que vinculan a las partes, los elementos que reúnen a las diversas partes. Como lo vemos acá, este es el Museo de Arte Kimbell en Estados Unidos. Ustedes ven el edificio, y lo iremos viendo, es una serie de bóvedas. ¿Y dónde vemos aquí un elemento de unión? La pared, cuando se intersecta con la bóveda, y lo que ven ustedes aquí, ese hilo fino que es una ventana. Ese es un elemento de unión para reunir el plano vertical y el plano superior, en este caso no es horizontal, porque es una bóveda, de la cubierta. O lo vemos acá otra vez en el edificio del Parlamento de Bangladesh, la serie de volúmenes y donde aparecen espacios negativos, espacios vacíos, pero que realmente lo que son es la articulación, la unión entre esos espacios llenos. El segundo elemento de la arquitectura de Kant es la perfección. Dice Kant que la arquitectura es una manera privilegiada de vincular al ser humano con la naturaleza. Y ese vínculo es fundamental sobre todo porque demuestra la voluntad de ser de los seres humanos. O sea, nuestra intencionalidad se refleja en la arquitectura. Y eso creo yo que es una propuesta potente, potencialmente controversial, no todos tenemos por qué estar de acuerdo con esto, pero que nos indica una manera de trabajar. Es decir, la arquitectura se fundamenta en una intención. La arquitectura no es producto de la casualidad, no es tampoco producto de las fuerzas de la naturaleza, aunque debe responder a las fuerzas de la naturaleza. La arquitectura es ante todo la expresión de la voluntad del ser humano de hacer algo. Y este edificio es un extraordinario ejemplo de ello. Este es el Instituto SAL, esto está en La Joya, en California, y donde lo que ustedes ven, veremos ya también otras imágenes, son una serie de edificios dispuestos a lo largo de un patio. En ese patio, ¿verdad?, están esos elementos exquisitos, vamos a decir, de la arquitectura de Kant, un pequeño estanque, ¿verdad?, que se convierte en un canal de agua que luego se va a derramar en el paisaje, ¿verdad?, en el océano que tienen ustedes de fondo. Esa es la relación entre la arquitectura y la naturaleza. No es que la arquitectura se convierte en naturaleza, es que la arquitectura, a la par de la naturaleza, demuestra una expresión del ser humano. Aquí vemos el mismo edificio del otro lado, la otra vista. El canal de agua termina aquí en una cascada, ¿verdad?, también sublime, humilde, pequeñita, ¿verdad?, no nos imaginemos que esto es enorme, y ahí vemos las fachadas en el otro sentido, ¿verdad?, de los edificios. Esa perfección de la que hablábamos se refleja ante todo también en la idea técnica, en la manera en la que se construye la arquitectura. La manera en que se construye la arquitectura tiene ante todo que ver con el dominio de los materiales, con el dominio de los materiales y de sus propiedades. Aquí lo vemos siempre con uno de los edificios en el Instituto SAL. Kant se va a dedicar muy fuertemente al manejo de una pequeña paleta de materiales, es decir, 3, 4 materiales, en algunos edificios solamente 2, como aquí el concreto visto, es decir, el concreto sin ningún tipo de recubrimiento, y unos paños que ustedes ven de madera y, bueno, y obviamente la ventanería en vidrio. O lo podemos ver acá también en el Parlamento de Bangladesh, esa misma idea muy geométrica, pero que ante todo lo que está reflejando es un material, que en este caso es concreto. Claro, no concreto con el maravilloso acabado, digamos, el nivel de perfección en el acabado que probablemente había en el edificio anterior, en el Instituto SAL, sino que un concreto, ustedes lo pueden ver, mucho más texturizado, mucho más rugoso, pero que tiene que ver de hecho con las capacidades técnicas del lugar donde se está construyendo. No es lo mismo hacer un concreto en Estados Unidos que hacer un concreto en Bangladesh en los años 70, y tampoco es lo mismo hacerlo en El Salvador en este momento. O lo volvemos a ver acá, ¿verdad?, en este círculo impresionante que es el vestíbulo principal de la biblioteca Phillips Exeter,
donde lo veremos también en una planta, lo podremos captar todavía mejor, pero este círculo, que en el fondo lo que está haciendo es proteger al área de anaqueles o de depósito de libros, un círculo, unas paredes en concreto, ¿verdad? Donde podemos ver justamente un acabado muchísimo más preciso, muchísimo más fino que las posibilidades tecnológicas permiten. Pero la perfección también está vinculada directamente a un tema del manejo geométrico. Y eso es algo que no se está inventando en Luis-Kahn realmente. En la arquitectura, en la historia de la arquitectura, la geometría en gran parte lo que hace es reflejar una aspiración de perfección en las obras del ser humano. Aquí tenemos la Escuela de Negocios de Ahmedabad, esto está en la India, y ustedes ven acá una fachada, un segmento de una fachada de los edificios y el juego de diversas formas geométricas. Claramente podemos reconocer un cilindro, las ventanas circulares que se intersectan con unas circulaciones que están en un arco, y esto detrás de otros arcos, en este caso desarrollado todo en ladrillo. Bueno, lo podemos ver aquí, siempre en el mismo lugar, en el mismo campus de la Escuela de Negocios. Aquí vemos un impresionante arco de ladrillo. Vale la pena también aquí recordar lo que ya hemos estado hablando, el manejo de los materiales, ¿verdad? Un material además sin mayores acabados, sino que el material expuesto tal cual es. O lo vemos acá, volviendo al Parlamento en Bangladesh. Ustedes ven el interior del Parlamento, de hecho una cosa bastante compleja, como lo pudimos haber intuido en la planta, y donde vemos una sucesión no de ventanas, que eso es también interesante, sino que de vanos circulares, que ustedes ven, describen como diversos planos de profundidad en el espacio, siempre realizado en concreto, y ustedes ven estas franjas blancas, que también las vemos en el exterior, que son de hecho los elementos de unión entre los diferentes momentos en que el concreto ha sido colado en el edificio. Y esos puntos donde se unen los diferentes colados del concreto tienden a ser puntos que quedan mal, por decirlo de alguna manera. Se nota hasta dónde colamos un día y dónde empezamos a colar al día siguiente. Entonces, estas franjas, que son de hecho de mármol, ayudan, digamos, a modular, digamos, ese proceso constructivo. Adelante. Un tercer punto en la arquitectura de Kahn que mencionábamos al principio es esta idea de la proporción. Y la proporción, otra vez, está directamente ligada a una idea de racionalidad. Es decir, el ser humano tiene una racionalidad que se expresa en gran medida o se demuestra a través del uso de determinadas proporciones, que no son necesariamente proporciones que están en la naturaleza, sino que son proporciones que el ser humano ha ido descubriendo y desarrollando. Y ahí se vuelve muy importante el tema de los módulos, por ejemplo. Aquí lo vemos en la biblioteca Phillips, etc., que veíamos hace un momento el vano principal, que de hecho el vestíbulo, este es el segundo piso de la biblioteca, la planta del segundo piso. Ustedes suben por estas escaleras y aquí está el vestíbulo y el mostrador principal de la biblioteca. Y esto es realmente un vano de 5 alturas en todo el edificio, alrededor del cual, sistema de proporciones y de modulación, se disponen, aquí están los anaqueles de los libros, en un anillo, digamos, está el punto central, que es el vano, luego un primer anillo donde están los libros, y un segundo anillo, que son, y ya lo veremos también, las salas de lectura. Mientras que en las esquinas están las circulaciones verticales de todo el edificio. O lo vemos también en una idea de manejo de proporciones clásicas. Las proporciones clásicas que de hecho desde el tiempo de los griegos fundamentalmente se descubrieron y se desarrollaron. Entonces, como un aporte fundamental de la arquitectura clásica griega en la antigüedad para la arquitectura de hoy y de siempre. Es decir, el juego de las proporciones y de la modulación. Y que acá, obviamente muy interesado en todos estos temas, también desarrolla. Aquí vemos otra imagen del Instituto Salk, donde podemos ver un edificio de 4 pisos que tiene vacío, primer nivel, lleno, segundo nivel, tercer nivel con un vano, cuarto nivel completamente
lleno. Ese es el juego de la proporcionalidad que se desarrolla en esta arquitectura. Esas proporciones clásicas también se pueden ver en este edificio, que ya lo veíamos hace un momento, el Museo de Arte Kimbell. En este caso, como ya lo decíamos, es más el juego de el módulo horizontal con la bóveda, ¿verdad? La bóveda se vuelve el elemento fundamental, el elemento generador del edificio, y luego veremos que tiene una explicación, una racionalidad en el manejo de la luz, de hecho en el espacio interior. Aquí lo pueden ver ustedes todavía mejor, ahí está la serie de 6 bóvedas que realmente definen, conforman este edificio. O lo vemos aquí también, otra vez en la biblioteca Phillips Exeter. Esta es la imagen exterior de la modulación de la ventanería. Aquí vale la pena también insistir en el tema de los materiales. Bueno, vemos una geometría modular, ¿verdad? Ventanas que se van repitiendo, aunque con algunas variaciones. Ustedes ven, hay un vano amplio, la ventana no ocupa todo el vano, porque hay una parte, digamos, como la repisa, el antepecho de la ventana, que es madera, y luego ya viene propiamente el vidrio. Y en esa parte del antepecho o de la repisa, pues van juegos diversos de vacío o lleno, dependiendo de hecho de lo que sucede en el espacio interior. También creo que vamos a verlo en un momento. Pues, o esa proporción, esa racionalidad se expresa también en el uso de geometrías puras que ya hemos estado comentando. Este es el interior del Centro de Arte Británico en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Esa es una imagen del vestíbulo principal de ese museo, donde lo que ustedes ven acá es este cilindro impresionante, un cilindro de concreto, por supuesto, perfectamente ejecutado, pero que refleja ese gusto, esa intención por las formas puras que la geometría nos ofrece. Luego también ustedes verán, lo veremos con un poquito más de detalle, aquí arriba hay otro tragaluz que también refleja esa intención de manejar la luz, de cómo introducir la luz dentro de un espacio interior. Lo volvemos a ver acá, esa proporcionalidad, otra vez en la biblioteca Phillips Exeter, un cubo prácticamente, ¿verdad? Un cubo, sin embargo, roto en las esquinas, y donde luego viene una sucesión de modulación de las ventanas. O lo vemos acá, esta no es una fotografía real, es más bien un modelo del vestíbulo principal que comentábamos, ¿verdad? Una quíntuple altura prácticamente en el vestíbulo de la biblioteca, los grandes vanos circulares de las 4 paredes que rodean la biblioteca, y atrás de esos vanos circulares pues, están el primer anillo que mencionábamos de Anna Kelly para los libros, ¿verdad? Para proteger a los libros. Pero también encontramos esa racionalidad en el edificio del Centro de Arte Británicos que comentábamos hace un momento. Aquí vemos la planta, aquí está el cilindro que veíamos hace un momento en el vestíbulo principal. El vestíbulo es, digamos, todo este espacio, ahí está el cilindro como elemento geométrico dominante dentro de ese espacio, y luego aquí vemos la fachada principal del museo, donde podemos distinguir también muy claramente la modulación estructural pues, que define la forma de la edificación. Y por último, y que es el tema que me pidieron originalmente que habláramos, el tema más del manejo de la luz. El manejo de la luz, que decíamos al inicio, en la lógica de Louis Kahn se refleja en un principio de claridad, el claritas. Sin embargo, ese claritas es más allá que el manejo de la luz, y eso es importante de referirlo. Porque la claridad en el fondo lo que es un manejo de claro, intencionado de los propósitos del diseñador en el edificio. Propósitos que son de varios tipos, que hemos de alguna manera comentado ya antes. Un propósito técnico, que tiene que ver con el manejo de los materiales, es decir, el edificio claramente expresa cuáles son los materiales que lo conforman o con los cuales está construido. Una claridad conceptual, en el sentido que también es fácil reconocer en el edificio la manera, los principios bajo los cuales
fue diseñado, fue realizado. Eso tiene que ver sobre todo con un tema geométrico. Y por último, efectivamente, el tema de la luz. La luz pensada como un material arquitectónico. Es decir, la luz es tan material de un edificio como lo puede ser el ladrillo o lo puede ser el concreto o cualquier otro material. ¿Por qué? Porque es la luz la que le da un valor a esos materiales. Esa luz, es decir, esos materiales expuestos a la luz o en la ausencia de la luz son materiales diferentes. Por lo tanto, la presencia de la luz transforma ese espacio. Aquí vemos otra vez el Centro de Arte Británico, el cilindro que hemos venido comentando, y arriba los tragaluces. Ahora bien, en el manejo de la luz en Louis Kahn es un manejo que ante todo favorece la intimidad del espacio interior. O sea, si ustedes recuerdan imágenes previas de este edificio que veíamos hace un momento, es un edificio prácticamente cerrado, prácticamente hermético. Sin embargo, eso no quiere decir que niegue lo que está sucediendo en su entorno. La manera de vincularse a lo que pasa en su entorno es justamente a través del manejo controlado de la luz. ¿Por qué decimos controlado? Porque no es simplemente abrir un agujero en la cubierta del edificio, sino que es controlar la luz que va a entrar por esos agujeros por medio, en este caso prácticamente, de unos cortasoles, llamémoslo así, que están allá arriba. Cortasoles que normalmente manejamos en la ventana de la edificación para protegerla del sol, de la incidencia del sol, pero que en este caso también van en la parte superior para modular la manera en la que el sol entra en el espacio interno, o para permitir efectos de reflejo de la luz, en este caso en un concreto expuesto. La luz se refleja en el material. Bueno, vemos también en este otro tragaluz. Este es el tragaluz de la biblioteca de Phillips Exeter, es decir, donde estaba este gran vano de quíntuple altura. Arriba lo que tenemos es otro tragaluz, un tragaluz que es, bueno, esta gran losa que vemos allá atrás, y abajo de esa losa tenemos estas dos vigas en cruz, que lo que permiten es de hecho que la luz que entra por la ventana, ¿sí? Esto no es una ventana, se refleje en esa viga y luego ilumine el espacio interior. Es decir, es rehuirle también a la idea muy simplista y sin embargo muy frecuente de que un tragaluz es simplemente un hoyo donde entra la luz directamente en el espacio. La luz se matiza antes de entrar en el espacio. O lo vemos acá también en un fragmento del Parlamento de Bangladesh. Esta es la sala de reuniones principal del Parlamento, la sala del Congreso, y arriba pues lo que hay es una cubierta que es una especie de pañuelo octogonal que también permite la entrada pues, de la luz natural en el recinto del Parlamento. O lo volvemos a ver acá en el Centro de Arte Británico. Estas son ya las salas de exhibición. Y aquí hay dos elementos que pueden ser interesantes de comentar. Por un lado, vemos otra vez aquí los elementos que comentábamos hace un momento de tipo cortasoles para filtrar la luz, ¿verdad? Ahí arriba está el tragaluz propiamente dicho. Y vemos cómo ese cortasol se vuelve en el elemento modular que organiza las salas de exhibición, que ustedes pueden viendo incluso aquí en el piso, en el diseño del piso, se va leyendo, digamos, esa modulación del espacio interior. O vemos un tratamiento completamente diferente y sobre el cual vale la pena también detenerse nuevamente en el edificio de la Escuela de Negocios de Ahmedabad, en la India. Esta es la biblioteca de la Escuela de Negocios, una biblioteca sin duda más modesta que la que vimos hace un momento, que la Phillips, etc. Pero donde vemos es más bien un ambiente de penumbra, es decir, un ambiente donde no hay luz directa. ¿Por qué? Porque en los países calurosos, tropicales, como el nuestro o como la India, sabemos perfectamente que el sol es un problema, porque el sol da muchísimo calor. Entonces, no hay una ventana que realmente directamente exponga el espacio hacia el exterior, sino que ustedes ven, hay una ventana, pero
de alguna manera en una esquina, ¿verdad? En un lugar controlado del espacio, y además no es una ventana que sea simplemente un paño de vidrio, sino que es una ventana pues protegida por una serie de cortasoles. Vemos también el manejo de la luz. Otra vez, si volvemos a la biblioteca de Phillips Exeter, esta es el espacio de las salas de lectura de esta biblioteca. Recuerdan que hablábamos de la ventana que tenía un antepecho de madera. Pues el antepecho de madera es porque este es el espacio donde efectivamente está la mesa para leer. Entonces, claro, tampoco puede estar expuesta tan directamente a la luz, sino que la luz está más arriba, y esto se protege pues por esa repisa, por ese antepecho de madera que veíamos hace un rato. O vemos aquí, este es un detalle de la escalera de acceso principal. Recuerdan que veíamos esa escalera de 2 brazos semicircular, pues efectivamente es esto que vemos aquí, ya en un material obviamente muchísimo más sofisticado, ¿verdad? Es un granito, pero que también se expone en su estado prácticamente natural a la luz. O podemos ver incluso aproximaciones como estas, mucho más abiertas, que es otro tema que no debería ser de mucho interés para nosotros. No solo la luz en el espacio interior, sino que la luz en esos espacios ambiguos que no son interiores ni son exteriores. Esta es la escalera, una de las escaleras en el edificio de estudiantes de la Escuela de Negocios de Ahmedabad. Ustedes pueden ver una escalera helicoidal, pero que está abierta al exterior. Eso permite unos determinados juegos de luz para destacar la forma de esa escalera, una forma particular. O lo que vemos acá, este es el Instituto SAL, las escaleras que son también exteriores y que además están completadas con unos patios que están enterrados, digamos, en relación al nivel, digamos, el nivel donde estaba el estanque terminal de agua es prácticamente aquí arriba. Quiere decir que aquí estamos sumergidos prácticamente un piso como semisótano o socavado en relación al nivel de la plaza principal. Esos son manejos del espacio y de la luz en estas áreas ambiguas del edificio. En el caso del Parlamento de Bangladesh, podemos ver otra vez el manejo matizado, apropiado para los países calurosos y tropicales. Recuerdan que hablamos de la mezquita al inicio, cuando vimos la planta. Entonces, lo que sucede con los cilindros que están en la esquina de la mezquita, pues es que se generan estas ventanas, además, que son simples círculos, pero cuando las ponemos en esquina, ustedes ven que se generan otras formas, ¿verdad?, que también pueden tener un atractivo importante y que permiten nuevamente un ingreso matizado, un ingreso controlado de la luz dentro del recinto, o igual lo podemos ver aquí, siempre en el mismo edificio. Prácticamente cerrando con el que es probablemente uno de los casos emblemáticos en ese sentido, el Museo de Arte Kimbell. Recuerdan que hablábamos de un edificio formado por una serie de bóvedas. En este caso, esa bóveda está en su punto más alto, completada. Ven ustedes por esa especie de pantalla, también semicircular, como 2/4 de círculo que están unidos uno con otro, en una pantalla metálica, que justamente lo que quiere es permitir la entrada de la luz por la parte superior, pero luego reflejar en el metal la luz para que a su vez se refleje en la bóveda y dar en ese sentido una idea pues, de una iluminación como más tenue y sin embargo natural, no una iluminación artificial dentro del espacio. Lo podemos ver aquí en esta sección con más claridad. Tenemos la bóveda, el tragaluz propiamente dicho, pues que es una especie de domo, digamos, que va a lo largo de toda la bóveda. Luego la pantalla semicircular, que permite entonces que entre el sol, reflejar el sol en la pantalla, luego reflejar la luz hacia la bóveda y luego hacia el espacio interior. Nuevamente el tema de matizar la luz para introducirla en el interior de las edificaciones. Son un detalle más, vean aquí en la unión entre bóveda y bóveda es donde se prevé el tema del aire acondicionado, probablemente porque no había escuchado la charla de Marcela de hace
un rato. Y bueno, para tratar de hacer una síntesis y cerrar, digamos, esta presentación, las ideas claves, recordar, en la lógica de Wiscan, la belleza proviene del orden. Ese orden se refleja en la integralidad, es decir, la articulación de los diferentes espacios. Se refleja en la perfección, que tiene que ver con el manejo técnico de los materiales y de la geometría. En la proporción, que tiene que ver con el uso de determinados parámetros clásicos, si ustedes lo quieren llamar así, y de la modulación. Y finalmente se refleja también en la claridad, en el uso de la luz como un material de construcción. Y con eso entonces, con esas 4 ideas clave, concluimos entonces la presentación y estamos para sus preguntas o sus comentarios.